Buenas tardes. Vamos a comenzar esta otra nueva sesión hablando acerca de lo que serían las fugas de agua. Esta semana recuerden que estamos viendo todo lo relacionado con problemas de fallas en lo que serían las tuberías principalmente, las tuberías de una instalación hidráulica. Así de que, bueno, pues vamos a trabajar esta semana con pues algunos tipos de fallas que son más comunes. Y el día de hoy, pues estaremos hablando acerca de lo que son las fugas de agua. Las fugas de agua son muy comunes en cualquiera de las tuberías que usemos. No importa el material, hay unas en las que tal vez las fugas son más comunes que en otras. Entonces, para ello, vamos a compartirles por aquí algunas diapositivas para nosotros poder explicarles algo acerca de esto. Vamos a ver que, bueno, pues para empezar, una fuga de agua, pues es un problema, ¿verdad? Siempre que tenemos que resolver cuanto antes, ya que las fugas de agua afectan, pues, muros, afectan quizás también algunos muebles. Va a depender mucho de dónde se ubique el problema, dónde nosotros vayamos a tener la fuga. Y entonces las fugas son un dolor de cabeza para la persona que habita en ese lugar en el que se encuentra el problema. Vamos a ver pues que una fuga es una salida de agua no controlada en cualquiera de los componentes del sistema hidráulico. Y pues cuando ocurre esto, lo más seguro es que manden llamar al plomero o a alguien que pueda hacer la reparación. Nosotros podemos corregir este tipo de fallas de una manera sencilla, es decir, no se necesita a veces muchas cosas, ni mucha herramienta. Vamos a ver que también el reparar una falla de estas, pues lo más difícil es ubicar la falla, sobre todo cuando se encuentra dentro de un muro o debajo del piso, que eso es algo que, bueno, pues genera a su vez otro problema, porque hay que hacer muchas veces pues la ranura para poder corregir este tipo de falla. Y bueno, entonces las fallas pueden ser provocadas de diferente manera y en cualquier tipo de tubería. Así tenemos, por ejemplo, que las fugas en los tubos de CPVC, por ejemplo, normalmente son por machucones, son a veces porque están a la intemperie y ocurre que se llega muchas de las veces el tubo pues a tostar con el sol y se resquebraja. Otras veces también este tipo de tubo se rompe debido a las heladas que ocurren, que ya cada vez son menos, pero bueno, cuando hay un frío muy intenso y se dice que cae una helada, entonces los tubos se, se congelan y el mismo hielo alcanza a fracturar muchas de las veces la tubería. Entonces, esa es otra causa por la que se puede muchas veces romper el tubo de CPVC, que es el más frágil de todos los que hemos estado hablando aquí. Entonces, para pues corregir este tipo de fugas es mucho más sencillo, sobre todo cuando la encontramos a la intemperie. Aquí lo que tenemos que hacer es simplemente cortar el trozo de tubo que está dañado y colocar otro mediante coples. Sabemos eso es muy sencillo, ya que pues si estaba intemperie, resulta que podemos cortarlo muy fácil. Podemos nosotros insertar otro trozo de tubo que esté nuevo y poder tapar la fuga. Entonces es muy sencillo. Sin embargo, cuando se encuentra dentro del muro hay que hacer la ranura y muchas de las veces ubicar exactamente dónde está la fuga. Hay veces que comenzamos ranurando en un lado y la fuga sucede que está en otro lado. Entonces se necesita primeramente ubicar la fuga. Aquí en las imágenes tenemos, bueno, pues lo que se puede hacer, se puede muchas de las veces con simple cinta de aislar, se puede hacer un parche o se puede, digamos, hacer pues corregir una fuga de emergencia y resulta que pues es muy sencillo, resulta que nada más hay que
enredar cinta adhesiva alrededor de lo que sería la parte rota del tubo. Pero si el tubo ya está resquebrajado en forma, pues, lineal, o como va el tubo, pues ahí ya se requiere entonces cortar el tubo y sustituirlo por otro nuevo y acoplarlo en los extremos por los mismos coples y pegamento. Entonces eso creo que son fallas muy sencillas aquí en el tubo de CPVC. Hay fugas también en las mangueras. Muchas veces las mangueras se utilizan para conducir agua subterránea, casi siempre, o en los jardines. Y esta pues va, digamos, enterrada en la misma tierra, o con la tierra de jardín sobre todo. Ocurre muchas veces fallas, y también aquí, en algunos casos sí pudiera corregirse también con cinta de aislar, pero otras veces hay que utilizar un tipo de hule, que es, por ejemplo, los hules que tienen las llantas de bicicleta o de moto, nos pueden ayudar para nosotros enredar en torno a la fuga, ya que, bueno, pues es una manera también muy rápida de corregir este tipo de fallas, y sobre todo estas si están internas en el piso o en la tierra, pues no pasa nada, ya que allí, una vez que se corrige la falla, pues hay que volver a meter tierra, y entonces no habría ningún problema entonces. Este tipo de fallas, pues, resulta que son más sencillas de corregir. Tenemos también que hay, pues, lo que sería fugas en la tubería de cobre, y estas pues sí resulta un poquito pues de más trabajo. O sea, no es complicado, simplemente se requiere de más trabajo para corregir este tipo de fallas. Las fugas ocurren por deterioro del material normalmente, ya que el material, pues, ya que es metálico, comienza a oxidarse, y su deterioro pues es muy rápido. En algunos casos, sobre todo cuando va bajo la tierra, este tipo de tuberías se alcanza a picar muy rápidamente y ocurren fallas. Entonces, son muy comunes. Las fugas también ocurren por mala soldadura. Hay veces que, bueno, si la soldadura no es muy buena, eh, con el tiempo, comienza muchas veces a tener problemas en las conexiones, sobre todo, ya que si la soldadura se aplicó en frío, pues muchas de las veces queda tapado y no se nota en el caso de que, bueno, al inicio una fuga, no hay indicios de que ya pueda haber algún tipo de fuga. Así es de que, bueno, aquí ya hemos visto cómo debe de soldarse o cuál es el proceso de soldadura para nosotros poder dejar una tubería bien soldada. Y en el caso de que la fuga sea por mala soldadura, bueno, pues lo que podemos hacer es simplemente aplicar. Esto es cuando sean únicamente en los conectores, ya sean Ts, codos, reducciones, etcétera. Podemos aplicar un poco de pasta y nuevamente calentar el tubo para aplicar la nueva soldadura. De esa manera podríamos corregir esa falla, sin tener que cambiar o sustituir muchas de las veces los conectores. Entonces, es otro tipo de problema que tenemos, pero ahora en la tubería de cobre. Recuerden aquí también, bueno, pues necesitamos nosotros muchas veces tener que ranurar. En el caso de que sea en el muro, hay que ubicar la falla o la fuga y comenzar a hacer un hoyo pues más o menos grande, en el que nosotros podamos intervenir fácilmente, ya sea con la soldadura, o en caso de que necesitemos cortar el tubo para colocar otro nuevo, necesitamos también tener espacio. Y entonces no es solo descubrir el tubo, sino tener pues una ranura que nos pueda dar oportunidad de nosotros meter allí lo que sería pues nuestra herramienta. También las fallas que ocurren, o fugas aquí en lo que sería el tubo galvanizado, normalmente se hacen en las
lo que serían las conexiones, o sea, en los conectores. Y ocurre también casi siempre que este tubo pues está enterrado o muchas de las veces también está empotrado dentro del muro. Aquí sí conviene, bueno, pues descubrir buena parte del tubo, ya que necesitamos aquí sí, al cambiar un nipple o un trozo de tubo o un conector simplemente, pues necesitamos descubrir una gran parte de la tubería para nosotros poder pues meter por ahí las llaves y aflojar las tuberías y sustituir a su vez pues cualquier tipo de fuga que nosotros tengamos. Pero bueno, aquí no tenemos mucho problema en el caso de este tipo de tubos, ya que se está utilizando cada día menos y pues si alguna vez sucede una fuga de estas, bueno, pues podemos tener la idea de cómo corregirlo. Vamos a ver algunos casos en la parte práctica para ver cómo se pudiera corregir algún tipo de fuga, dependiendo del tipo de tubo o del material que nosotros tengamos en ese momento. También, bueno, pues hay veces que las fugas también son en los conectores roscados, o sea, es decir, cuando no se hace una buena conexión, cuando no se sella bien la tubería, o a veces, algunas de las veces no apretamos bien los accesorios o los conectores que nosotros tengamos. Recuerden que la rosca, bueno, pues tiene bastantes vueltas, entonces si nosotros no apretamos correctamente también nuestros accesorios o nuestros conectores, pues a lo mejor la fuga no se presenta inmediatamente, sino hasta después. Para ello, pues es recomendable sellar siempre bien la rosca, ya sea con pasta o bien también con lo que sería la cinta de teflón, que nos ayuda muchas de las veces también pues, a sellar herméticamente bien nuestras roscas y de esa manera pues no vamos a tener nosotros fuga de agua en un futuro. Entonces este es otro tipo de fuga y en diferente tipo de tubería, que les digo aquí ocurre menos este tipo de fallas. Las fugas de agua en el tubo plus son menos comunes. Aquí, de hecho, también las que por ahí hemos encontrado nosotros, de acuerdo a nuestra experiencia, pues es solamente en la conexión cuando los accesorios tienen rosca. Pero de ahí en adelante, pues no hay mucho problema, ya que las fugas en tubo plus no son muy comunes, es decir, casi no hay. Aquí, por ejemplo, en esta imagen estamos viendo que, bueno, pues aquí se tuvo que romper el muro para poder llegar a lo que sería la tubería. Y aquí estamos viendo un ejemplo de cuánto espacio nosotros debemos de ranurar en el muro para poder intervenir con nuestra propia herramienta y corregir entonces este tipo de fuga. Pero en el tubo plus no es muy común, ya que recuerden que la termofusión permite que se fundan completamente tanto el conector como el tubo. Así de que aquí pues, también casi no hay muchos problemas. Los problemas casi siempre los vamos a tener en el tubo de CPVC y el tubo de cobre. Sin embargo, no quiere decir que no tengamos fugas aquí, pero son mucho menos comunes. Para reparar tubos de PVC, que también, bueno, en tubería de PVC llega a ocurrir, pues, no tanto una fuga, sino pues algunas roturas en el tubo de CPVC y algunas veces sí tenemos, pues, ligeramente una pequeña fuga de agua, ya que este tipo de tubería, pues, llevan aguas residuales, pues no llevan presión. Como sabemos, esta agua residual no tiene mucha presión, pero sí se llegan a romper los tubos, ya sea accidentalmente o porque perforamos al ranurar allí el piso o a veces el muro. Y entonces aquí también, pues aquí en estas imágenes estamos viendo cómo se pudiera corregir una falla de este tipo. Aquí lo que se hace es simplemente colocar un tubo que sea de un mayor diámetro y que pueda abrazar al tubo roto. Entonces aquí lo que hacemos es primeramente
cortar un pedazo de tubo, incluso puede ser del mismo, aunque no abarque totalmente el tubo. Y lo que hacemos es cortarle a la mitad para abrirlo y meterlo ahí. Debemos de aplicar también, bueno, pues suficiente pegamento alrededor del agujero que se va a cubrir y también en nuestra abrazadera. Realmente estamos haciendo una abrazadera con este tubo que cortamos por allí para poderlo, para poder abrazar el tubo que estaba roto. Una vez que ya tiene el pegamento, bueno, pues lo abrazamos o incluso le podemos poner cuando ya esté dentro, solo que se batalla un poco más. Una vez que ya esté, pues lo abrazamos el tubo e incluso podemos muchas de las veces meterle una abrazadera metálica para que pues se junte perfectamente bien. Y si no, podemos hacerlo a veces con unas abrazaderas de alambre, puede ser alambre recocido o cualquier alambre que pueda apretarse y que no permita que entonces también se afloje. Ya cuando ponemos el pegamento, apretamos y entonces se corrige muchas de las veces la falla. De hecho, siempre se corrige. Cuando es un pequeño hoyo, pues se puede cortar un pequeño pedazo también de PVC. Le untamos bastante pegamento. Claro, hay que limpiarle perfectamente bien la superficie y entonces untamos el pegamento y lo dejamos allí cuando son hoyos pequeños. Entonces no tenemos mucho problema con esto, ya que, les digo, este tipo de tubería no lleva agua a presión. Es un agua que se escurre rápidamente y no lleva presión. Entonces no hay mucho problema. Entonces vamos a mostrarles por aquí enseguida cómo corregir algunos tipos pues de fallas que ocurren, les digo, pero ya lo vamos a ver aquí, cómo pudiéramos nosotros, pues de algún modo, corregirlo. Entonces, vamos a montar por aquí. Muchas de las veces tenemos un tubo de CPVC que hay que empotrar, pues sabemos, usamos un cople. Para ello, pues es simplemente, si se va a sustituir de un extremo, un niple de CPVC, lo que hacemos es pues poner un cople y sabemos que si está la intemperie, incluso tiene un poco de flexibilidad, podemos moverlo para insertar los nuevos tubos o lo que nosotros vayamos a hacer. Eso es muy sencillo. Ahora, muchas de las veces vamos a tener también lo que sería una rotura en el tubo. Hay veces que la resquebrajada, pues si es grande, pues hay que cortaríamos este trozo de tubo y entonces meteríamos unos coples y un pequeño trozo de CPVC. Eso es muy, muy sencillo. Otras veces no hay necesidad de cortar nada. Si solo es una pequeña rotura y está en esta forma, por ejemplo, que tuviéramos aquí una rotura, pues ¿qué es lo que hacemos? Simplemente le enredamos pues cinta de aislar. Esta tubería es muy fácil de corregir. Es algo no muy común, pero bueno, muchas de las veces salimos del problema aquí y lo que hacemos es simplemente enredarle la cinta a presión. Aquí está la rotura y lo que hacemos es simplemente enredarle cinta. Vean, esta es cinta de aislar común, pero tapamos muchas de las veces la fuga. Nada más que entre cada vuelta hay que apretar la cinta, hay que darle tensión para que esta se corrija. Entonces le damos unas 3 vueltas, como si estuviéramos aislando un cable, y entonces, pues este tipo de fuga se corrige fácil, ya que esta cinta, pues se adhiere muy bien a este tipo de tubería. Entonces resulta muy sencillo corregir una falla en un tubo de CPVC de este tipo, ya que, pues también, aunque llevara presión, solo que ya sea un tubo muy grande, por ejemplo, de 1 pulgada, pues ya la presión es más grande, pero podemos igual también ponerle cinta
más vueltas y con buena presión. Entonces, esto resulta muy fácil de hacer, corregir una fuga de este tipo. Vamos a mostrarles ahora cómo se haría, por ejemplo, para lo que sería un tubo, una rotura en un tubo de cobre. Para ello, bueno, voy a poner aquí, suponiendo que yo ya he descubierto aquí el muro. Y nos vamos a auxiliar de estos materiales. Sabemos que, bueno, pues de todas maneras nosotros trabajamos con esto, o sea, este es nuestro material y pues, lo que normalmente vemos en un muro. Voy a suponer que aquí yo tengo este sujeto o que yo ya descubrí aquí mi tubería. Yo aquí lo estoy haciendo para mostrarles un poquito más físicamente cómo se haría. Y voy a suponer que, bueno, pues este tubo ya presenta una fuga en el tubo y estaría, no sé, lo voy a señalar, por ejemplo, aquí así. Y por aquí está fugando el agua. Si aquí está fugando agua, muchas de las veces, si lo pego con cinta, este tipo de tubo, ya que es, pues, un tubo, digamos, que se oxida constantemente, se va a despegar, la cinta no aguanta mucho. Sí se puede corregir de emergencia eso, pero muchas de las veces, si se va a volver pues digamos, a recubrir la tubería, suponiendo que esto está en el muro, pues es necesario mejor corregir la falla correctamente. Y la manera que se recomienda siempre hacer es, bueno, pues cortar el trozo de tubo para nosotros, pues hacer muchas de las veces la corrección. Para ello, pues se emplea un niple. Cuando descubrimos bastante, el tubo sí lo podemos jalar hacia un lado y si es corto, pues no hay necesidad de meter otro niple. Así es de que, bueno, lo que haríamos nosotros, pues es utilizar una cegueta, pero a veces en el muro no se puede, ya que la ranura a veces no es demasiado grande y entonces aquí, pues podemos hacerlo con una hoja de cegueta del mismo tipo, o también podemos emplear el cortatubo en caso de que se pueda, pero muchas de las veces si no hay mucho espacio, lo que hacemos es cortar el trozo de tubo dependiendo de dónde esté lo dañado y sacar el trozo de tubo que estaba con fuga. En caso de que sí se pueda meter que es pocas veces, el cortatubo, bueno, pues lo que hacemos es, decía, cortar ese trozo de tubo que muchas de las veces está, pues ya está muy picado. Va a depender aquí sí mucho de cuánto sea lo que nosotros necesitemos corregir aquí. Por ejemplo, aquí lo voy a cortar suponiendo que pues aquí está la fuga. Les digo, aquí la señalé con el marcador para que viéramos que allí pudiera estar pues una fuga. Y entonces aquí cortaríamos entonces la parte dañada. Y aquí tendríamos el tubo así. Desde luego, antes tendríamos que cerrar el suministro de agua de este tubo. Tendríamos, entonces, que cerrar la llave de paso o lo que nosotros tengamos para controlar. Luego, si esta es la parte dañada, bueno, pues también cortamos ahí. Si, en el caso de que sí se pueda hacer de este modo, si no, hay que cortar un trozo más y meter ahí lo que sería un pequeño niplecito, es decir, otro pedacito de tubo de cobre. Yo voy a suponer que quedó por aquí. Y pues lo que hacemos es cortar el otro trozo de tubo. Y realmente pues nos queda así muchas de las veces. Es decir, lo tenemos que trabajar el tubo. Entonces aquí vamos a cortar suponiendo que pues así nos quedó. De hecho, y pues a veces
se tarda uno tiempo, así es que hay que hacerlo este trabajo pues con calma. Digo, y, con la cegueta también, pues en algunas ocasiones vamos a tener que hacer este trabajo, ya que pues este queda dentro del muro normalmente, o sea, ese es el problema. Esto es siempre y cuando pues este nos haya quedado aquí, la falla, les decía, este sería pues, digamos, la parte dañada, y entonces aquí, si no cabe aún así porque algunas veces ranuramos, y pues nos da oportunidad a veces de lograr moverlo un poquito. Al lograr moverlo, pues ya puedo yo insertar, en este caso, lo que sería pues mi cople, y si lo puedo alcanzar aquí así bien, pues está correcto. En el caso de que no, bueno, pues entonces habría que meter un pequeño niplecito. Supongamos que este está más largo, pues el cople ya no lo va a alcanzar, y entonces necesito poner dos coples, y poner un pequeño trozo aquí, en esta parte. Pero aquí depende de cómo venga. Si ya se alcanza, suponiendo que ella sí quedara, como lo había dejado, recuerden, el trozo era aquí está la falla, y entonces aquí va. Así de que bueno, una vez que tenemos esto, lo que debemos hacer es, pues ya lo que nosotros ya sabemos, decíamos, sería lijar nuestra tubería para poder nosotros pues corregir esto. Aquí vamos a lijarlo de modo que pues pueda fluir fácilmente la soldadura, y sobre todo se adhiere siempre mejor cuando está limpio. Vamos a suponer que así lo hacemos. Miren, decíamos, lo podemos hacer de este modo. Entonces aquí hay que lijar también muy bien, ya que el tubo cuando está empotrado o cuando está en el muro, muchas de las veces no está limpio. Es un tubo, recuerden, un tubo ya usado y oxidado. Entonces debemos de dejarlo pues limpio. Y también igual, pues debo de algún modo de lijar internamente mi cople. Para ello, pues, recuerden que podemos enrollar así nuestra cinta o nuestra lija, de modo que quepa aquí. Dejamos nuestro cople y pues hay que insertarlo. Dijimos suponiendo que este es el espacio, bueno, hay que aplicarle, lo abrimos a veces nosotros para meter el cople. Lo haríamos así, forzándolo quizás de un lado, poquito, si tenemos espacio. Lo metemos, y entonces, no es que aquí lo moví, suponiendo que así quedó, pues de hecho esa es la medida, es lo que quedó aquí del tubo. Y aplicamos, desde luego, lo que sería, dijimos, la pasta. Aplicamos la pasta, ya sabemos, en los dos lados del tubo. Y podemos entonces en ese momento unirlo. ¿Sí? Aquí lo unimos, tratamos de que se empareje el tubo, y pues nos quedaría así. Una vez que ya está así, bueno, pues ya lo que queda es soldar. Les decíamos que pues hay que practicar. Aquí tengo este soplete con lo que sería, bueno, pues mi soldadura, mi sal soldadura, y pues procedemos entonces a soldarlo. Entonces aquí está trabajando ya. También depende de cómo la den. Vean cómo sale el gas, porque pues el gas se encuentra aquí, pues es líquido por la presión que tiene, pero al inclinarlo, pues muchas de las veces esta flama se expande, ya que, bueno, pues el gas sale de otra manera. Entonces aquí también hay que tener cuidado que no vayamos a quemar nada, o sea, porque podemos tener algo muy cerca aquí, miren.
Y entonces podemos quemar cualquier cosa que sea de plástico, que sea flamable. Pues entonces, si yo hago esto, recuerden cómo sale la flama, se extiende y puedo provocar un incendio. Entonces, aquí vamos a tener cuidado con graduarlo. Y trabajar de la manera que pues, podamos calentar. Ya se apagó, miren, también necesitamos tener control de... Esto solo ocurre con este tipo de soplete, porque cuando tenemos el otro, que es en la ojivita o el tanquecito, pues no hay problema, ya que pues ese está en el piso. Normalmente lo ponemos en el piso y no, como lo inclino totalmente, pues el gas está en forma líquida y hay una parte, por ejemplo, hay una parte o nivel que sí es gas, pero la parte de más abajo pues es líquido. Entonces cuando la inclino, pues tiende a salir de otra forma el gas y la flama se extiende. Voy a volverlo a encender. Aquí también decíamos, siempre hay que hacerle, a veces cuando tengo que soldar en la otra parte, por ejemplo acá, y si hubiera muro, en esta parte no puedo aplicarle correctamente la soldadura, entonces le hacemos una especie de ganchito como este. ¿Para qué? Para que cuando le aplique la soldadura aquí, pues también pueda entrar fácilmente. Bueno, eso se hace ya cuando estamos soldando. Aquí caliento, recuerden que lo que debo de calentar, ¿qué es? Es principalmente nuestro conector. El tubo también se calienta, pero de preferencia la flama se dirige hacia nuestro accesorio o nuestro conector. Aquí le podemos abrir un poquito más. Y vean cómo corre la soldadura. Voy a aplicarle por este lado, como les decía. ¿Sí? Entonces, para eso se hace a veces el ganchito. La idea es rodear totalmente lo que sería pues esta parte. Y ponemos en el otro lado. Esto todavía permanece caliente, miren, solo en caso de que se quiera corregir algo, pues calentamos nuevamente, ya que pues esto se va enfriando. Entonces revisamos que esto nos quede bien soldado cuando corregimos fallas, sobre todo aquí, porque si no esto va a jugar nuevamente y vamos a tener problemas. Entonces aquí ya se puede ver que está soldado. De este modo, entonces, suponiendo que aquí yo abrí un muro por donde pasaba el tubo, pues tengo que hacer este tipo de correcciones. Algunas veces se complica cuando hay pues accesorios, por ejemplo, suponiendo que esto estuviera detrás de un WC, pues incluso a veces hay que quitarlo, o puede ser también que esté instalado allí, por ejemplo, un lavabo, pase por allí la tubería por debajo del lavabo. Y entonces tendremos que desmontar muchas de las veces también los muebles. Entonces ahí tenemos, digamos, corregida la falla, ya eso es lo que se haría. En cuestión de tubería, lo que es tubería de cobre, que es, digamos, donde ocurre más este tipo de fallas. Y recuerden, esto también pues está caliente, esto tarda un ratito en enfriarse. Así de que no, pues debemos de no tocarle aquí, porque pues esto está caliente. En algunos casos se requiere hacer rápido este trabajo y lo que hacemos es ponerle un poco de agua. Se enfría más rápido, pero bueno, si no, nada más hay que tener cuidado, que es lo que pues debemos de ver, porque pues, un accidente no debe de suceder ahí. Entonces, esto es en cuanto a lo que sería el tubo de cobre.
Ahora voy a mostrarles otro tipo de, pues, de fuga. Entonces voy a retirar esto que utilicé para ello. También aquí en la tubería de cobre, algunas de las veces la falla ocurre, decíamos, en los conectores, pero pues aquí solo basta con aplicarle un poquito de pasta, suponiendo que aquí estuviera la falla, aplicamos un poquito de pasta y pues nuevamente calentamos y aplicamos pues soldadura nueva. Esto nos va a ayudar pues también muchas de las veces a que se corrija la falla. Esto ocurre muy a menudo en este tipo de tubería de cobre, les decía. Por eso, cuando nosotros soldamos, debemos de asegurarnos que la soldadura fluya correctamente, ¿sí? Ya que, pues a veces si queda porosa, pues entonces tenemos problemas. Aquí en esta se puede ver que la soldadura pues está correcta, miren, no se ve ni siquiera alguna ranurita en donde pudiera tener algún problema, ¿sí? Entonces debemos de observar eso siempre. Pues ya vimos la tubería de PVC, CPVC, la tubería de cobre, algunos detallitos que, bueno, pues que se ven sencillos a veces, pero ya al momento de estarlo haciendo, bueno, pues debemos de hacerlo nada más con paciencia, porque hay veces que nos dan presión también, muchas de las veces, porque se necesita el agua. Ustedes saben que el agua es indispensable en un hogar y muchas de las veces el trabajo se tiene que hacer también pues rápido. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos nosotros fugas, por ejemplo, en una manguera de estas? Sabemos este tipo de mangueras pues pasan normalmente por el jardín, o muchas de las veces también en lo que es la instalación doméstica, una parte de la que proviene de la calle es por medio de manguera. Hay distintos y diferentes tipos de manguera para el agua. Y muchas de las veces ocurre que, bueno, en lo que son las abrazaderas, que deberían de ir aquí, bueno, esta no la tiene, este tipo de conector, bueno, ya está un poco apretado, pues debe llevar unas abrazaderas para asegurar que la fuga, o que no se presenten fugas. Aún así, muchas de las veces que tenga las abrazaderas, pues ocurren fugas, ya sea porque a veces se rompen los conectores de espiga. Déjenme sacar. Lo que sería aquí la parte que se le conoce como esta espiga de plástico, hay veces que se rompe y entonces pues se puede hacer una corrección rápida o de emergencia, porque pues la idea es corregir la falla. Aquí no hay mucho problema porque estas mangueras normalmente van en el piso y es tierra con lo que trabajamos. Es que quitamos la tierra de los extremos y lo que hacemos es, puede ser dos cosas. Una sería cambiar el conector. Cambiar este conector, cortamos y metemos otro conector. Puede ser T, puede ser nipple, o puede ser incluso un codo. Y aquí pues cortamos normalmente y volvemos a unir un nuevo conector. Aquí incluso como hay mucha flexibilidad en este tipo de tubos, pues podemos recorrerlo un poquito, podemos sacar incluso la manguera, es muy, muy sencillo. Pero otra manera de corregirlo es utilizando pues de este tipo de hule. Les decía, es como le llaman cámara de bicicleta o de moto, son lo que lleva dentro de la llanta. Y como vemos, son unos hules que pues al tensarlos, estos mantienen la tensión, bueno, a su vez la misma tensión en donde nosotros coloquemos ese tipo de cinta. Para ello, pues lo que hacemos es primeramente por recortar unos pedazos con
con tijeras. Aquí podemos hacerlo de modo que, bueno, pues, sean trozos pequeños y que nosotros podamos enredar fácilmente en la fuga, en donde nosotros tengamos, pues, la fuga. Entonces aquí esto pues, lo podemos cortar así rápido. Sabemos que hay veces que la fuga se tiene que corregir rápido. Y pues se cortan pues unos pedacitos así como estos. Y suponiendo que aquí yo tenga la fuga, pues lo que hacemos es simplemente enredarla. Esta, sobre todo cuando va enterrada, pues no hay mucho problema. Esto no se lo traga el sol, ni hay problema con la humedad o lo que tenga. En cada vuelta apretamos donde está la fuga, lo detenemos, le damos así varias vueltas, viendo que está de este lado, varias vueltas, entre cada vuelta le damos un apretón que nos va a ayudar muchas de las veces a que ya se vaya tapando la fuga. Se mantiene la tensión ahí y no deja escapar prácticamente nada de líquido. Entonces, para asegurarnos, le damos otras vueltas en los extremos hasta que pues esta se corrige. De hecho, ya desde allí, cuando está la fuga, incluso ni siquiera necesitamos cerrar muchas veces el suministro de agua y veríamos nosotros aquí que pues ya no hay fuga. Ya una vez que llegamos hasta esta parte, lo que hacemos es simplemente pues echarle un nudo aquí. ¿Para qué? Para que no se salga. O apretarla ya desde aquí, pero bueno, vamos a darle otro para que pues al moverla no se vaya a soltar. Como mantiene la tensión, pues vemos que, bueno, taparía la fuga muy fácilmente. Aquí igual la cinta de aislar en este tipo de material no, sí pega, pero pronto se alcanza a soltar con un poquito de humedad, ya que el pegamento de la cinta de aislar pues no es muy bueno. Y en este material no se adhiere tan bien como en el tubo de CPVC. Así es que aquí lo recomendable, una fuga de este tipo, se puede corregir de emergencia con esto y quedan muy bien, o sea, duran muchos años reparar una fuga de este tipo, con hule del que les menciono, es hule como el que traen las llantas de bicicleta. Así que, bueno, eso es lo que se haría en cuestión de fugas. Estas son, pues, digamos, algunas maneras de corregir, pues, las fugas, decíamos, pues hay en este tubo aquí, pues es muy fácil. El CPVC, decimos, es tapar una fuga así de emergencia. En otros casos, pues cortamos ya nuestro tubo y metemos otro niple, ¿no? Pero ya en el de cobre es donde nosotros tendríamos más problemas. Entonces, pues esta es parte de lo que les queríamos mostrar. Nada más, la recomendación siempre, pues cuando soldemos, sí hay que tener cuidado de que por allí, al extenderse la flama, no vayamos nosotros a quemar algo, porque normalmente el tapar una fuga, pues muchas de las veces puede estar incluso debajo de la cocina, puede estar en el baño o por donde pase la tubería. Entonces, pues puede haber muebles, puede haber algo que sea flamable y lo podemos quemar muy fácilmente. Esas son pues algunas recomendaciones que nosotros les haríamos para ello. Y pues esto es lo que por lo pronto pues queríamos mostrarles acerca de cómo cubrir o cómo solucionar fallas de fuga de agua, ya que pues sabemos esto es algo de lo que pues quien se dedica a la fontanería o plomería es el pan de cada día. Muchas de las veces nos hablan para corregir algún tipo de fuga de agua. En otras ocasiones pues nos hablan para otro tipo de fallas, ¿verdad? Pero el solucionar fugas de agua o el darle solución a este tipo de problema es algo de lo más común. En esto también, pues, obviamente la práctica
es necesaria. Nosotros aquí les estamos mostrando esto así de una manera pues en la que tenemos estos elementos aquí a la mano, pero bueno, ya en la práctica habrá que ranurar dependiendo de donde se encuentre. Habría que ver también muchas de las veces el no dañar tampoco tanto lo que sería, si es dentro del baño, el azulejo, o muchas de las veces el piso. Habría que considerar qué tanto nosotros podemos ranurar para pues no dañar tanto, porque al momento de que ya se corrigió la falla, luego queda el buquete allí bastante amplio y pues bueno, eso de resanar nuevamente y de volver a poner azulejos nuevos en donde se rompió, pues es otro trabajo también. Cuando las fugas son fuera, pues es mucho más sencillo, es decir, cuando el tubo pues está visible y ahí no tenemos ningún problema, ya que pues, fácilmente podemos actuar, meter nuestra herramienta y no habría ningún problema. Pero cuando ranuramos, entonces sí hay que considerar eso, ya que pues muchas de las veces piensa las personas que el plomero también debe de corregir lo que se rompió, pues, es decir, el azulejo, volver a colocar azulejo y pues no es el trabajo realmente del plomero, es de el albañil. Entonces, miren, por lo pronto eso es lo que queríamos mostrarles y pues esperemos que esto les vaya sirviendo, son casi que tips para poder nosotros corregir fallas. En la siguiente clase, pues nosotros estaremos viendo ya fugas, pero ya que serían o tendrían que ver con los muebles de servicio. Por el momento, bueno, pues queremos dejarle aquí y le recordamos que, bueno, pues esta es la última semana y hay que mandar las evidencias. Desde ahorita les digo, hay una encuesta de satisfacción que hay que llenar ahí y pues esa es muy importante para nosotros, ya que pues de algún modo es como nos evalúan y como podemos también nosotros mejorar en este tipo de cursos. Entonces, pues de favor les solicitamos que también llenen esta encuesta. Muy bien, dice aquí Javier. Muy bien. Bueno, por cierto, bueno, ahorita que dices de esa encuesta, la verdad es que nosotros no la vemos, nosotros nos evalúan, ¿verdad? Pero pues qué bueno que piensen eso acerca de esto. A nosotros nos evalúan y nos dicen, bueno, pues tienes áreas de oportunidad o dónde mejorar, nos dicen, te puede servir esto. Por lo pronto, bueno, pues estas son lo que les queríamos comentar en esta clase y pues nos estaríamos viendo el próximo viernes a la misma hora, sería nuestra última sesión del curso. Por el momento me despido, muchas gracias por su atención.